Por eso en esta noche a mí me gustaría hablarle acerca de vos y tu entorno, lo que significás, lo que podés influenciar, lo que podés impactar y sobre todo lo que podés hacer con tu entorno más cercano. Diga conmigo, mi entorno más cercano. Adonai hablaba de los principios, cosa que comparto, y estoy seguro que usted también. En determinado momento usted encuentra en Mateo capítulo 16, verso 13 al 15, una experiencia que realmente va a marcar un hito en el trato que Jesús tenía con sus discípulos. Habían pasado 2 años y medio donde los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús y donde vieron a Jesús trabajar y accionar en todas las áreas. Y entonces se va a dar esta conversación que realmente es digna de tomar. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué le preguntó? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, otro Elías, otro ¿quién más? Miren la élite de nombre que le mencionan. Dice que los discípulos le dijeron, bueno, hay gente que dice que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dice inmediatamente a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Fíjese qué interesante, porque Jesús le empieza a decir, ¿qué dice la gente? ¿Qué anda hablando la gente? Bueno, la gente dice un montón de cosas. Ahora lo concreto, ustedes, mi entorno más cercano, los que viven conmigo, los que están al lado mío, ¿qué piensan de mí? Otra traducción dice que la pregunta es, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Y la gente tiene distintos pareceres. Hay gente que habla muy bien de nosotros y hay gente que habla muy mal de nosotros. ¿Cuántos tienen gente que piensa mal de uno, verdad? Hay gente que le parece que sos una excelente persona y hay gente que le parece que sos exactamente lo contrario. Para muchos puedes ser un buen padre, para muchos puedes ser un buen hijo, para muchos poder ser un mal padre o un mal hijo. Lo importante no es qué dice la gente, no es importante lo que opina la gente, lo importante es qué se dice en casa de mí. Amén. Vamos bien. Otra traducción dice que Jesús le dijo, ¿y ustedes qué opinan? Es por eso que en esta noche voy a agarrar el micrófono y le voy a dar a todos sus hijos el micrófono para que me cuenten qué opinan de ustedes. ¿Se animan? Era un chiste. Aflójese. La pregunta incómoda y sutil de Jesús no obedecía una simple curiosidad. Jesús no lo está planteando de chusma. Jesús no es que andaba curioseando porque quería saber a ver qué opinaba la gente de él. No era de curioso, sino que él está preguntando por un principio bíblico y muy antiguo que dice, primero es lo de casa y luego, ¿cómo nos deformaron? Si primero, lo primero que nos enseñaron es que primero Dios. Y ese primero Dios significaba primero el servicio, primero lo que haces por Dios y después lo otro. ¿Cómo nos deformaron? El principio bíblico, el principio antiguo, el principio que Dios estableció desde la hora cero es que primero lo de casa y después lo de los demás. Miren lo que dice ahí. Lograr la admiración de los de afuera es muy fácil, pero lograr el respeto, la consideración, la admiración de los tuyos, de lo que más conviven con vos, no es nada fácil. Por todo lo contrario, es la tarea más difícil que tenemos por alcanzar. Lograr impactar nuestro, ¿qué dice ahí? Es muy fácil. Es muy fácil impactar a los otros.
De hecho, que Jesús, hablando de los religiosos de su época, decían que ellos eran conocidos como la grandes eminencia, conocedores de los misterios de Dios. Habían logrado impactado todo su entorno, habían impactado a todos los ajenos, pero no era lo relevante. Porque impactar al ajeno es fácil, yo lo podría engañar por un tiempo, yo podría mentirles por un tiempo, pero a los que no podría engañar y no podría mentir jamás es a mi bella esposa y a mis bellos hijos. Te copié Es por eso que Jesús le anda diciendo, ¿qué dice la gente de mí? Lo peor que te puede pasar en la vida es vivir de lo que dicen los demás. O por muchos años estuve viviendo lo que decían los demás. ¿Y qué opinan? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué andan diciendo? ¿Y cómo me afectaba? ¿A cuánto les afecta cuando hablan mal de uno? A ver. A mí me afectaba, hermano. Y me afectaba hasta el punto que me cambiaba el humor, me ponía mal. ¿Y por qué dicen eso si yo hice lo bueno? ¿Cuántos saben que no se puede conformar a todo el mundo todo el tiempo? No se puede. Decirle al que tiene al lado, no se puede. Apenas podés con los tuyos, que ven lo que haces. Oiga, si tu hijo sabe que te levantás todos los días a las 5 de la mañana, que trabajás 14 horas por día, que te esforzás por darle lo mejor, y entonces te piden esto, te piden lo otro, y vos haces el esfuerzo, pero por ahí no no llegaste a la Play 6. ¿Cuántas Play hay ahora? Fede, ¿cuántas Play hay? 4. Yo pensé que íbamos por la 6. Y de repente no llegaste a la 4, pero llegaste a la 3. Qué difícil es conformar. ¿A cuántos padres tengo acá que le pasa lo mismo que a mí? Qué difícil. Porque encima usted va y se lo ofrece. Mira, te traje la Play 3. Y te dicen, esto me trajiste. Qué difícil es vivir pendiente de lo que opinan los demás. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me arreglo? ¿Con quién me junto? ¿Con quién como? Hasta yo estaba complicado a ver con quién me juntaba. Y si de repente llegaba a un círculo donde había enemistad entre ellos, yo me fijaba a ver si me juntaba con uno o me juntaba con el otro, porque se ofendía uno o se ofendía el otro. En realidad se terminan ofendiendo los dos. Es una carga terrible depender de los demás. De tratar de agradar a los demás. Yo pensé como pastor que podía conformar a todo el mundo. Y en mis conversaciones con un viejo pastor, amigo y querido, Juan Bustic de Uruguay, él me decía, Ángel, los que hoy te aplauden mañana te pueden apedrear. No se puede conformar a todo el mundo. Yo intenté, pero lo intenté, te juro por Dios, 30 años. Quise conformar a mi suegra y no lo logré. Yo cuando volví de la casa de mi suegro, yo me iba diciendo a mí mismo, pero ¿dónde van a conseguir otro como yo? Aparte de lo lindo que no está en discusión, lo trabajador, lo esforzado, líder de mi iglesia, líder de jóvenes, tenía más grado que un termómetro. Pero diga conmigo, es imposible. Entonces hay un momento que esa carga te la tenés que sacar. Porque decir la verdad también te confronta. Qué difícil es decir la verdad y que a todo el mundo le guste. Qué difícil es trazar la línea y que todos estén contentos. En determinado momento le tuve que decir a alguno, desgraciadamente estoy para tomar decisiones, lo lamento, seguramente mi decisión no te va a gustar, y seguramente mi decisión no te va a gustar, y seguramente el lineamiento de la iglesia no te va a gustar, pero ya he aprendido lo que dijo el apóstol San Pablo, si yo tendría que agradar a los hombres, no podría ser siervo de Jesucristo, ya no es el momento de agradar a todo el mundo, porque es imposible. Pero la regla cambia cuando se trata de mis íntimos. Porque yo podría engañar a los demás. Pero mi entorno más cercano, los que están conmigo, los que viven conmigo, los que me ven despertar. Tus hijos, esos que te ven con el mal humor que te levantás. ¿Cuántos se levantan de mal humor?
Esos que escuchan cómo contestás, a eso sí es difícil impactar. Y es por eso que Jesús le hace este planteo. Es muy fácil lograr la admiración de los demás, pero es muy difícil lograr la admiración de los tuyos. Por eso cuando hablamos de admirar o cuando hablamos de admiración, hablamos de causar sorpresa o consideración de algo extraordinario o inesperado. Ver, contemplar o considerar con estima o agrado especial a alguien o algo que llama la atención por cualidades juzgadas como extraordinaria. Admiramos cuando vemos algo extraordinario. Y entonces nos quedamos mirando y diciendo, ¡wow! Mirá lo que hicieron. La admiración es algo que se logra impartir cuando la gente ve en tu vida algo distinto, algo diferente. Admiración o admirar tiene que ver con tener en singular estimación a alguien o algo, juzgándolo como sobresaliente y extraordinario. A todos los presentes les quiero preguntar, ¿cuántas veces admiraste a una persona hasta que los conociste personalmente? Y dijiste, esto era así, por eso Adonai te llevé a mi casa. Te senté en mi familia. Esto es lo que soy. Estás a tiempo de suspender mi participación en noviembre. Tener singular estimación. Yo quiero que usted preste atención y por favor mire de qué se trata. No se puede amar lo que no se admira y no se puede admirar lo que no se dignifica. ¿Cuándo admiro? ¿Cuándo quedo impactado? ¿Cuándo soy impactado? Cuando amo, pero sobre todas las cosas, cuando eso que amo está dignificado. A mí nadie me va a contar, ni nadie me va a hablar quién era mi papá. Un inmigrante con tercer grado, un italiano que no sabía prácticamente ni hacer cálculos. Sin embargo, cuánto ha impactado mi vida, cuánto ha impactado su barrio, cuánto ha impactado su familia. Por eso, con la ayuda de Dios, a mí me gustaría que usted preste mucha atención a lo que vamos a hablar, porque a 2 años y medio de convivencia, Jesús le dice a los discípulos, ¿qué opinan de mí? Y a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina de mí? La pregunta de su círculo más íntimo. Las comparaciones realmente eran extraordinarias, porque lo compararon con Juan, lo compararon con Elías. Si usted mira el prontuario de cada uno de estos personajes, usted se va a dar cuenta que no lo estaban comparando con cualquier cosa. No es lo mismo. No es lo mismo comparar peras con manzanas. O sea, lo estaban comparando con algo impresionante. Lo estaban comparando con Elías, que hizo caer de fuego. Mirá si te comparan con Elías. ¿A usted no le gustaría eso? Imagínese. Lo compararon con Elías, lo compararon con Juan el Bautista. Lo compararon con Jeremías, lo compararon con alguno de los profetas. Sin embargo, que él quería pensar que era lo que la gente opinaba de ellos. Jesús causaba admiración de la gente. La gente cuando lo escuchaba quedaba sorprendida. La gente cuando lo escuchaba se admiraban. Y la Biblia nos enseña, dice que la gente se admiraba cuando los veía, porque lo veía con autoridad, lo veía de una manera sobresaliente. Y no solo logró impactar a los demás, también logró impactar sus propias vidas. Por eso en esta noche me gustaría que usted preste atención, porque la vida de Jesús no pasaba inadvertida. Todos eran sorprendidos por él, todos admiraban su obra, y en especial manera hasta su propio Padre, Dios, quedó impactado con él. ¿A cuántos padres le gustaría que sus hijos los sorprenda? Sería interesante, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que cuando Jesús fue bautizado, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice que el cielo se abrió, y dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. El Padre estaba admirado de su Hijo. El acto de obediencia de Jesús era superlativo. El Padre vio cómo Jesús se bautizaba en un acto de obediencia. Jesús era la palabra, era el verbo, era el creador. Sin embargo, en su acto de obediencia impactó tal punto que el Dios Padre tuvo que hablar al respecto y tuvo que decir, ese es mi Hijo.
Logró impactar a su padre. De hecho, que en el monte de la transfiguración, si usted lee Biblia, en Mateo capítulo 17, usted encuentra que Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Estaba ahí Pedro, Juan y Jacob, y Jesús se transfiguró. Y dice que sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, y su rostro se resplandeció al punto que Pedro siempre era el que aparecía en escena. Imagínense, en semejante manifestación, la gloria de Dios estaba manifestando, y Pedro dijo: ¿por qué no hacemos una enramada? Fíjense qué cabeza, ¿verdad? Pero dice que se transfiguró delante de ellos y se escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dio una recomendación: a él oíd. Jesús logró impactar a su Padre y logró que el Padre lo admire, porque hizo una obra con exactitud y en ningún momento se corrió del eje. Logró que su Padre lo admire. Y yo siempre he querido que nuestro buen Padre Dios nos admire también a nosotros. ¿Acaso usted no desea eso? Qué es lindo que es cuando usted hace algo bueno y se siente que Dios está contento con usted. Le pregunto: ¿Dios está contento con usted? No me lo aclare. Jesús logró la admiración de su Padre. Logró la admiración de su propia familia. ¿Usted recuerda la ocasión cuando Jesús tenía 12 años? Jesús tenía 12 años y dice la Biblia que fueron a Jerusalén a la fiesta, conforme a la fiesta judía, y dice que durante 3 días María y José no lo encontraron a Jesús. O sea, imagínese, yo no sé si usted perdió un hijo, yo sé que a usted le puede bendecir perderlo de vez en cuando, pero en esta ocasión dice que con 3 días de angustia buscaron a Jesús y no lo encontraron. Y entonces volvieron a Jerusalén, y cuando volvieron a Jerusalén encuentran al niño. ¿Dónde lo encuentran a Jesús? Sentado. ¿Hablando con quién? Con el teacher. Con los maestros. Y preguntaba y se respondía. Yo me lo imagino a Jesús sentado en la sinagoga discutiendo de la ley. No era fácil. Ahí usted tenía los doctores de la ley. Ahí estaban los que sabían Biblia. Ahí no estaban los peces y los panes. Ahí no estaba la parábola del... No. Ahí estaban los doctores de la ley. ¿Sabe usted lo que era un doctor de la ley? ¿Usted tiene idea lo que era un doctor de la ley? Un doctor de la ley no solamente sabía de memoria el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Usted no sabe ni el Padre Nuestro. Usted no sabe ni siquiera la oración completa. Hasta la repite como un loro: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Los doctores de la ley sabían los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Usted ni se acuerda el orden. Yo a veces digo Habacuc, no sabe dónde encontrarlo. No, yo sé que acá no pasa. Pero lo cierto es que los doctores de la ley no solamente sabían la ley de Dios, sino que sabían las interpretaciones rabinas. Había 2 tomos de este tamaño llamado el Misná y el Midrash, donde estaban las costumbres rabinas. Ahí se decía que se tenían que lavar las manos tantas veces antes de comer. Ahí se decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Jesús con 12 años. Cuestionando a los doctores. Diga conmigo: wow, ¿qué me pasó? Se me enganchó. 12 años. Por supuesto que sabemos que Jesús no podría haber estado sentado con los doctores de la ley si no tenía el rango de Bar Mitzvah o hijo del pacto. No le era permitido a ningún joven sentarse a los 12 años a discutir con los doctores de la ley. Los doctores de la ley estaban vestidos de una manera ornamentosa, tenían costumbre, ellos repetían párrafos, repetían leyes, y un niño a los 12 años no se podía sentar con ellos. Pero Jesús se sentó con ellos y discutía y planteaba y preguntaba. Jesús era de los que preguntan. ¿Usted no tiene un hijo que pregunta mucho? En mi época papá no se lo cuestionaba, papá era ley, era el Dios Ra de la casa.
A mi papá usted no le podía preguntar 2 veces lo mismo. Era increíble la capacidad de cortar la respuesta en la segunda pregunta. Y cuando usted le preguntaba, ¿y por qué no puedo ir a jugar a la pelota? Papá te decía, ¿por qué no? Ley. Y nadie de nosotros usaba con decir, ¿por qué no? Porque si usted decía, ¿por qué no? Algún instrumento de justicia le volaba por la cabeza. ¿Sí o no? Ahora nuestros hijos te preguntan, ¿por qué nos vamos a ir de vacaciones? ¿A dónde? A Córdoba. ¿Por qué? Pues se nos ocurre. ¿Y qué hay? Me dijo. Bueno, vamos a Villa General Belgrano. ¿Sabe qué lindo que es Villa General Belgrano? Claro, con mi esposa estamos encantados porque nosotros con un termo y un mate debajo de un árbol ya estamos tranquilos. Pero el segundo día mi hijo me dice, papá, esto es un barrio, es un pueblo acá arriba, ¿qué hacemos acá? Al tercer día me dijo, ¿y dónde vamos? A Pedro no sé cuándo, otro pueblito ahí de la zona. Y me dijo, ¿qué hay allá? Bueno, más o menos lo mismo que el otro. Me quedo en la habitación. Dijo, no, ¿verdad? No tenés que venir. Y me dijo, ¿hay wifi? Ahora los chicos, ahora parecemos los hijos de nuestros hijos. Y tenemos que dar explicaciones, y tenemos que preguntar por qué vamos, dónde vamos, cómo hacemos, que no, y hay que explicarle, y hay que convencer. A mí mi papá nunca me prometió Walt Disney, pero me prometía Mar de Ajó. Y de repente me decía, el viernes falta a la escuela porque nos vamos a Mar de Ajó. Irte a Mar de Ajó en un rastrojero, 68, 9 horas. Era hermoso. Pero cuando mi papá decía, faltamos el colegio, ¿te acordás, David? ¡Wow! Hoy los tengo que convencer. Por favor, falten. Por favor, falten. Yo me lo imagino a Jesús diciéndole a los doctores, ¿y por qué se lavan 7 veces las manos? ¿Por qué no se lavan el corazón? Preguntándoles y escuchando respuestas. Jesús estaba ahí y viene María y lo encuentra a Jesús y le dice, te estuvimos buscando 3 días con angustia. Y Jesús los mira y le dice, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario, me conviene estar? Y dice que María se admiró de la respuesta y las guardaba en su corazón. Un niño de 12 años le tapó la boca. Logró la admiración hasta de su propia familia. Por eso usted va a encontrar que en las bodas de Caná, no tengo tiempo hoy, pero en las bodas de Caná, dice que María inmediatamente cuando se dio cuenta ante la necesidad, fue a los mozos y le dijo, hagan lo que él les dice. Ese sí que sabe lo que está haciendo, mi hijo sabe lo que está haciendo. Lograr la admiración de los demás es una cosa, pero lograr la admiración y el respeto de los tuyos es muy distinta. Porque a ellos no los puedo engañar. Ellos viven con nosotros, están con nosotros. Con 12 años dejó boca abierta a todos los doctores de la ley. También dice que él sorprendía a las multitudes. Fíjese cómo el concepto, primero Dios, después su familia, después las multitudes. ¡Wow! Jesús no pasaba inadvertido. Jesús cuando visitaba el barrio se paralizaba. En Capernaum la gente no entraba. Cada vez que se anunciaban, Jesús viene a Capernaum, dice que se apiñaban y no podían entrar, al punto que esos 4 amigos con el paralítico tuvieron que romper el techo para bajárselo al Señor. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. Yo quiero que usted, por favor, busque en su Biblia y me acompañe a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Está recibiendo? ¿Están vivos? Muévanse un poco. Lucas capítulo 4, verso 40. ¿Llegó al 4:40? Mira lo que dice.
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermo diversas enfermedades le traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Los sanaba. La gente quedaba admirada. Vaya al versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban los días de reposo, y se admiraban. ¿Qué pasaba? La gente, ¿qué hacía? Se admiraba de su doctrina, porque su palabra es con autoridad. Verso 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos lados. Sorprendía a las multitudes. Tenía una visión de la eternidad que la gente cuando lo escuchaba decía, jamás nos hablaron como él. Los alguaciles que lo fueron a buscar a Jesús, cuando volvieron, dice que los sacerdotes le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Y dice que los alguaciles dijeron, jamás nos habló como este hombre. Él lograba la admiración, la logró de su padre, la logró de su familia, la lograba de las multitudes. Indiscutiblemente Jesús no pasaba inadvertido, pero también, y eso es lo más difícil, logró la admiración de sus, ¿qué dice ahí? Discípulos. Yo sé, hermano, y discúlpeme, usted tiene un pastor medio particular. ¿Usted cómo se imagina a la muchachada de los 12? Me acabo de acordar que a mí me disciplinaron por decirle a los apóstoles muchachos. Hoy, gracias a Dios, acá nadie se atreve a disciplinarme, ¿no? ¿Verdad? ¿Usted cómo se imagina a esos muchachos? Jesús era el mayor, tenía 33 cuando fue crucificado. El menor era Juan, que tendría 16 años. Imagínense que el promedio de edad era 120 años. El promedio de edad 120 años y estos muchachos eran 12 muchachos de 16 a 30 años. Si el promedio de edad hoy es de 80 años, el impacto social es como ver un grupo hoy por hoy de 12 a 16 años. El impacto social. Lo que ves. De repente, ¿usted cómo se imagina esos 12 muchachos? Esos 12 muchachos andaban con Jesús y yo me lo imagino que era una compañía también amistosa, por momentos se ponía duro, por momentos se ponía, pero ellos estaban con Jesús, ellos conocieron el carácter de Jesús, ellos estaban en vivo y en directo, escuchando cada palabra que Jesús hablaba, y lograr el impacto sobre ellos no era lo mismo que lograr el de las multitudes cuando venían a ver al bondadoso Jesús, al tierno Jesús. También lo conocieron de mal humor. ¿Cuántos saben que Jesús tuvo mal humor? Ah, no. ¿Por qué no le va a preguntar a eso de Jerusalén cuando entró 2 veces a purificar el templo? Porque yo quiero decirle que fueron 2 ocasiones, al principio de su ministerio y al fin de su ministerio. En el primero les gritó, en el segundo les tiró las mesas. Y dice que agarró un cinto y agarró un látigo. Y qué bueno que de vez en cuando agarremos un látigo, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo o es de que los que no? Mi papá decía que lo que no entra por acá, entra por usted sabe, ¿verdad? Entonces dice que Jesús agarró el látigo y se fue, en una ocasión inclusive hablando de los principios, hablando de que su carne, el que no comía su carne ni bebía su sangre, no podía entrar, y dice que los discípulos dijeron, esta palabra es dura, y Jesús le dijo a los discípulos, ¿a ustedes les parece dura? ¿Se quieren ir también? Yo no sé si tenía mal humor, pero tenía carácter fuerte. Esa es la manera más sutil de decir, Jorge no tiene mal humor, tiene carácter fuerte. Entonces cuando usted quiera disimular, diga, no tiene mal humor, tiene carácter fuerte. Adonai no tiene mal humor, tiene carácter fuerte. Usted tiene que ver en Guatemala, yo no lo quiero mandar al frente acá. Y creo que de Guatemala no me están mirando. Pero este hombre ahí en Guatemala, imagínese, hay 10.000, 12.000 personas a la vuelta, con una mirada, vi cómo se mueven. Pero él no tiene mal humor. Diga conmigo, tiene carácter fuerte. Jesús tenía carácter fuerte.
y los discípulos convivían con él. El discipulado no es fácil. Lograr que los que viven y están cerca tuyo opinen bien, los que ven tus reacciones, los que ven tus actitudes y sobre todo los que escuchan cómo pensás. Porque a tu círculo íntimo le decís realmente lo que pensás. Y Jesús le dice a los discípulos, a los demás le hablo por parábola, pero a ustedes les digo la posta. No es fácil el discipulado. No es fácil conformar a todo el mundo, es difícil, hay momentos difíciles. Hay momentos duros donde tenés que tomar decisiones y no es fácil. En Juan capítulo 6 usted encuentra ese relato cuando Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Por qué Pedro llegó a la conclusión que llegó ante la pregunta de Jesús? ¿Por qué logró que la contestación de Pedro haya sido tan categórica cuando dijo, ¿y qué dicen la gente de mí? Y Pedro de inmediato le dice que tú eres el Cristo. 2 años y medio. Y estaba claro quién era Jesús. ¿Por qué Pedro contestó de esa manera? ¿Por qué había logrado la admiración de los suyos más cercanos? En primer lugar, porque vivieron juntos la tempestad. Para conocer a las personas hay que pasar la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Qué divino que era de novio. Era tan dulce, mamá. ¡Qué lindo! Era un dulce de leche. Solamente que ahora se volvió agrio. ¿Cómo cambian las cosas cuando pasamos la tempestad? Usted conoce a la gente cuando pasa la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Pedro lo conoció en la tempestad. Marcos capítulo 4, usted conoce el relato bíblico que dice que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y la Biblia nos cuenta que se desató una tempestad y el inconsciente de Jesús dormía sobre la popa. Y los discípulos, cada vez que se daban vuelta en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, cuando todo se partía, el dólar parece que se va a 50, pero se viene para atrás. No es que el dólar baja, se agacha. En medio de la tempestad, las olas golpeaban, el barco se partía y ya no sabían qué hacer. Subían la vela, bajaban la vela, decían ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y de golpe miraban a Jesús y el tipo estaba durmiendo. Hasta que lo fueron a despertar y le dijeron, maestro, maestro, como que lo sacudieron 2 veces y dijeron, no te da cuidado que perecemos. Y dice que Jesús se levantó y le dijo, ¿por qué están así amedrentados, hombres de poca fe? Y reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y al instante se hizo bonanza. Y ahí estaba Pedro diciendo, wow. Diga conmigo, wow. Si en la tempestad la reacción es la adecuada, es la persona indicada. Ahí vi a mi esposa una tarde, llevábamos 3 meses comiendo una vez por día, porque mamá me ponía un plato de comida en el horno. 3 meses comiendo una vez por día. Pero un día se terminó. Entonces teníamos en un tupper un poco de membrillo que me había regalado mi suegra. Yo lo oré antes de comerlo, hermano, por las dudas. Pero acá está mi esposa que no me deja mentir. Estábamos tan mal,
Y después de 3 meses de comer una vez por día, lo único que teníamos era el membrillo. Entonces todas las tardes con el mate comíamos un poquito de membrillo. Con eso damos gracias a Dios. Pero una tarde la vi tan mal y la vi llorando a escondida mía que fui y la abracé y le dije, mi amor, yo te pido perdón. Jamás quise que vivas así. Nunca pensé que íbamos a pasarla tan mal. La tempestad. ¿Qué esperás de una mujer? Sin embargo, ella me abrazó, y lo puedo contar, pero ella me abrazó y me dijo, mi amor, ya Dios nos va a sacar. Y si en la tempestad reaccionás bien, entonces ya sabes de qué está hecha la persona. Jesús vio la desesperación de los discípulos, solo le reprochó su falta de fe, pero hizo el milagro que calmó, y Pedro no se lo olvidó. Pedro supo que en la tempestad el hombre supo manejarse, el hombre supo actuar. ¿Qué hay cuando te aprietan los zapatos? ¿Qué hay cuando la crisis te golpea? ¿Qué hay cuando el dólar revienta? ¿Qué hay cuando tu empresa se cae? ¿Qué hay cuando tus hijos se rebelan? La tempestad. Si en la tempestad estamos de la mano de Dios, nunca tendremos duda que Él es el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vivieron la tempestad. Lo vieron reaccionar bajo presión. ¿Cómo sos bajo presión? ¿Cómo reaccionás bajo presión? ¿Te desesperás? ¿O vas a buscar a ese que está durmiendo? Porque él dijo cuando subió al barco que todo iba a estar bien. Y yo te digo en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Entonces cuando viene la tempestad en mi casa, ¿sabe lo que hago yo? Me levanto 1 hora antes y voy a buscar al que está durmiendo. No es que él simulaba dormir para una actitud hipócrita, decirte, mira cómo duermo en la tempestad. ¿Vio que hay gente que simula? A mí no me afecta lo del dólar. Con Cristo estoy crucificado y por adentro se está muriendo. A mí sí me afecta. Porque el país está afectado. Pero hay un inconsciente, o es un inconsciente o tiene un estado de conocimiento absoluto que está durmiendo. Jesús no estaba durmiendo para decir, ahora cuando se desesperen, lo miraba con un ojo, ahora cuando se desesperen me levanto y les doy la lección de su vida. No. La experiencia de él es que él podía dormir en medio de la tempestad. Y no es simular a tus hijos, decirle, deja que ahora le vamos a dar una lección, déjalo. No, que tus hijos te puedan ver, que aún en la más cruel tempestad usted descansa en los dulces brazos de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo reaccionás bajo presión? Cuando te aprieta tu jefe, ¿cómo reaccionás, hijo del diablo? Bien que cuando te llama le pones una sonrisa. ¿Sí? ¿En qué lo puedo ayudar? Y cuando cerrás la puerta, hijo del diablo, espíritu del mal. Oh, me contaba Arturo estos días, dice que fue una vez, estaba ministrando en una aldea, esto es una anécdota, estaba ministrando en una aldea y había una mujer que estaba como que endemoniada y la ataron en un palo al rayo del sol. Y entonces dice que todos los que estaban, todos los caciques, todos los que estaban ahí, ahora iban por la mujer, hacían fila y se ponían en fila, entonces oraban de a uno. Y se ponían la mano así y decía, fuera. Fuera. Y cuando se terminaba se le secaba la voz, se iba y entonces el otro de la cola decía, fuera. Así estamos nosotros, le cerramos la puerta al jefe y decimos, fuera, en el nombre de Jesús, Satanás.
Yo sí que tenía un jefe difícil. A mí no me dejaba ni comer, muchachos. Me decía, dale, movete, pibe. Y trabajaba en negro, no me pagaban extra, no me pagaban nada. Apenas me alcanzaba lo que cobraba por semana, era la mitad para viajar. Y si comía, no tenía para invitarle una pizza a Cecil el fin de semana. Lo nuestro era una pobreza digna. Por eso ahora no tiene límite esa mujer. Le digo, el límite es el cielo. Y me decía, dale, movete, pibe, movete, que hay que entregar, que hay que terminar. Pero pará, estoy trabajando en la silla. ¡Apurate! ¡Sí, señor! Y yo empecé a usar toda técnica para expulsar demonios, sujetar serpiente. Y el tipo cada vez estaba más vivo. Hasta que el Señor me dijo, ¿por qué no lo bendecís? Yo sabía cómo le gustaba el café, entonces yo a media mañana, aunque me tenía con el látigo, ¡ta! ¡ta! Yo le hacía el cafecito y le llevaba el café. Toma, Ángel, esto es para vos. El tipo me miraba. No te lo envenené, es para vos. Pero la Biblia dice, siervos, obedezcan a vuestros amos, no como agradando al ojo del hombre, sino al ojo de Dios, que todo lo ve y todo lo recompensa. Hoy mi empresa es muchísimo más grande y Dios me ha llevado a instancias que Él jamás pudo lograr porque aprendí la lección. ¿Cómo sos bajo presión? Cuando tu mujer te tiene... ¿A cuántos? Y te tiene zumbando. ¿Cómo sos bajo presión? Hoy es viernes. Pedro pasó la tempestad con Jesús. Y todos ustedes, todos los que están aquí, saben de qué se trata. No es lo mismo pasar la tempestad juntos que simplemente tener una teoría. ¿Cómo sos bajo presión? Ellos vivieron la tempestad. Número 2, ¿cómo está esto? Bajo presión. Gracias, Chuchul. Número 2, fueron desafiados. ¿Me da 10 minutos nada más? Pedro supo lo que era el desafío. ¿Qué desafío tiene para mí, pastor? Vamos a ver. Dice la Biblia que Jesús dejó a los discípulos arriba de la barca. Eso usted también lo puede encontrar en Mateo capítulo 14. Y dice que se desató otra tempestad. Aparentemente la tempestad era la diversión de Jesús. Le gustaba que los discípulos se encuentren en medio de la tempestad. Y entonces dice que a medianoche Jesús se quedó orando y a medianoche, como vio que la barca estaba en el medio del mar y estaba complicada, decidió ir a los discípulos y entonces dice que fue caminando sobre el mar, ¿verdad? Y cuando los discípulos lo vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma y entonces Jesús lo identificó y dijo, no soy yo, animalito de Dios. Porque a veces el Señor nos tiene que decir, soy yo. Se desató la tempestad, mar de paro general, bloqueamos el país, cortamos la ruta, vuelven los piqueteros, los patacones. Y Jesús a la distancia dice, quédense tranquilos, muchachos, yo soy. Y entonces Jesús a la distancia le dice, yo soy, no se desesperen. Ya lo dijo el viejo filósofo, no calentarum largo vivirum. Soy yo. Y entonces Pedro dijo, si sos vos, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, mire mi hermano querido, si yo estoy en la tempestad, arriba de un barco que se mueve para todos lados,
y las olas son más altas. Y viene uno caminando arriba del agua, medio en forma de fantasma, a lo lejos no sé ni de quién se trata, y me dice que me baje del barco. Yo lo pienso. Había que bajarse del barco. Pedro vivió el desafío de caminar sobre las aguas. Y le damos con un palo al Pedro porque le decimos, Pedro dudó. Yo me acuerdo a mis viejos predicadores. No dudes como Pedro, hijo mío. Y te lo decían en ese tono Reina Valera, ¿verdad? No dudéis como dudó Pedro, que se bajó del barco y porque miró las olas. Parezco un maestro de clase bíblica. Yo te quiero ver a vos bajarte del barco. Yo no me bajo ni a garrotazo. ¿Había que tener poca o había que tener mucha fe? Había que tener mucha. Y lo que lo bajó a Pedro fue, aceptó el desafío de caminar sobre las circunstancias. ¿Cuál era el problema? Las olas. ¿Cuál era el problema? La tormenta. Cuando él decidió caminar sobre la tormenta, ¿qué estaba haciendo Pedro? Caminaba sobre la circunstancia. ¿Cuál es el problema? ¿La inflación? ¡Ah! ¿Cuál es el problema? Dólar a 38, da igual. ¡Ah! Hoy estoy como loco. Yo lo único que sé, que la Biblia dice y atestigua que he nacido y envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente bendiga el pan. No me importa, yo voy a caminar sobre la inflación, sobre el dólar, sobre la FIP, sobre los problemas, porque mi Dios es mi proveedor. Dele un aplauso a Dios. Fueron desafiados, vivieron la bendición. En vivo y en directo. Dice que a la mañana los discípulos estaban lavando redes sucias. Eso te habla de sequía, te habla de escasez, te habla de pobreza. Lavaban redes sucias porque estaban sucias, habían trabajado toda la noche y nada habían logrado. Y sin embargo Jesús le dice y le plantea a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro dice, toda la noche hemos trabajado, si de noche no logramos nada, ¿cómo vamos a pescar de día? Mas en tu palabra echaré la red. No importa que no sea tiempo de pescar, no importa que no sea hora de ser bendecido. Si Dios determinó bendición sobre nuestras vidas, Dios va a hacer que lo poco sea mucho, Dios va a hacer que lo poco se transforme en mucho y Dios va a hacer que nada te falte y que nada nos falte en la casa de sus hijos. Fueron bendecidos. Porque dice que cuando tiraron las redes se rompían. Y dice que las redes se rompían y los barcos se hundían. Y en menos de 24 horas pasaron de redes sucias a redes llenas. Barcos vacíos, barcos llenos. Este país puede pasar de redes sucias, de redes rotas a redes llenas para la gloria de nuestro buen Dios. Yo bendigo mi patria, bendigo mi tierra, bendigo mi país. Y cada miércoles venimos a orar y a clamar. Algún día, ojalá lo vean mis hijos, podamos vivir en una nación distinta. Fueron bendecidos. Vivieron la bendición. Y eso los saturó. La pregunta en esta noche que te quiero dejar es si lograste la admiración de los tuyos. Y si eso involucra hasta a Dios mismo. ¿Cómo querés que te admiren tus hijos si te ven tan desesperados como el vecino de al lado? ¿Lograste la admiración de los tuyos? Con razón. Cuando Jesús dijo, ustedes, ¿qué opinan de mí? A mí si vos me preguntás quién es Dios, yo puedo decirte quién es Dios. Porque yo fui
sorprendido, impactado, bendecido por Dios. A mí ninguno de ustedes me puede venir a contar lo que es la pobreza. Yo la viví. Nadie me puede venir a contar lo que no es poder pagar una cuenta. Yo lo viví. Nadie me puede venir a contar si se puede vivir comiendo una vez por día 3 meses. Yo lo viví. Y hoy cuando veo cómo Dios prosperó, Dios bendijo mi vida, yo sé quién es Dios. No te dejes engañar. Dios no te va a soltar la mano nunca, porque Él está con nosotros. Termino en esta noche. Muchos lo lograron. No solo impactaron a sus familias y a sus ciudades. Esto es algo que siempre digo. Lograron impactar a Dios. Dice que cuando Abel ofrendó a Dios, Dios se paró de su trono y dijo: miren ese hombre. Miren la ofrenda que me está dando. Hay cosas que conmueven el corazón de Dios. Hay cosas que despiertan la admiración de Dios. Cuando te ves cómo actúas bajo presión, cuando te ves y de repente Dios le dice a sus ángeles: miren esos muchachos, miren esa gente, miren esa iglesia, miren a ese hombre. Al punto que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, y la Biblia dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ni hablar de Abraham, que Dios le pidió todo lo que tenía. Dios le pidió a su hijo único a quien amaba. Abraham, dame tu hijo, tu único a quien amas. Dios sabía que era único, Dios sabía que lo amaba, y Dios sabía que en Isaac estaba toda la realización de Abraham. Dios le pidió la realización de su vida. Dios le dijo: dame lo que te realizó como hombre, dame lo que te realizó como padre, dámelo. Dame tu hijo, dame lo que más amás. Y la Biblia dice que 3 días de camino Abraham tuvo que meditar que el Padre, su Dios, le pidió a su hijo lo que más amaba, lo único que tenía. Y dice que 3 días de camino, 3 días asimilando la idea, 3 días, hasta que dice que agarró a Isaac y lo puso sobre el altar y lo sujetó. Y cuando estaba por bajar el cuchillo, un ángel dijo: Abraham, no toques al muchacho, porque ahora he visto que temes a Dios. Y yo te digo que por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, yo te juro bendición. Hebreos dice que por 2 cosas que es imposible que miente Dios, no pudiendo jurar con nadie más grande que Él, juró por sí mismo. Y usted puede encontrar en su Biblia que dice la Biblia que Dios juró: yo te juro, Abraham, que te voy a bendecir. Cuénteme si ve un judío pobre. Las fortunas más grandes del mundo son de ellos. Y encima, como ignorante, andás diciendo: estos judíos miserables. No diga eso. Son dueños de la fortuna más grande del mundo. Los capitales más grandes del mundo le pertenecen. Porque un día Dios se sintió tan impactado por la acción de su hombre que dijo a Abraham: yo te juro que te voy a prosperar a vos y a toda tu descendencia. Yo juro por mí mismo. Yo he movido la mano de Dios con la decisión de un corazón desesperado. Yo hoy estaba en mi cuarto orando y yo le dije al Señor: vos sabés que no hay nada en la vida que me importe más que tu presencia. Y vos sabés muy bien, Dios, que no deseo hacer otra cosa más en mi vida que tu voluntad. Yo he aceptado los desafíos, yo he caminado sobre el agua, yo he visto la bendición de Dios, yo lo vi actuar a Dios.
Vos podés impactar a todo el mundo, pero si no impactaste en tu casa, si no lograste el respeto de tus hijos, estás liquidado. Vos podés ganar el mundo entero. Si perdiste el respeto de tu esposo o de tu esposa, perdiste todo. Vos podés ganar todas las almas del mundo, que si perdiste a tus hijos, no ganaste nada. Vos podés impactar a toda la iglesia, pero si no impactaste en tu casa, en tu barrio, a tus compañeros de trabajo, si tus compañeros de trabajo no están admirados por tu vida, estás en el horno. Te pregunto una vez más, ¿lograste impactar a Dios y a tu entorno? Dice la Biblia que estos hombres impactaron tanto a Dios que Dios, en la lista de Hebreos 11 dice, no se avergüenza de llamarse, dígamelo usted, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo soy Dios de Ángel. Yo soy Dios de Adonai. El de Guatemala, sí, el de Guatemala, sí, ese. El que tiene un ejército, ese. Yo soy Dios de David. ¿El gordito? Sí. Soy Dios de Jorge. El del aserradero. Ese. Soy Dios de Norberto. El jubilado. Soy Dios de Lucho. De Luchito. Sí. De David. Ese que se ríe feo. Sí, ese. Dios diciéndole a los ángeles, yo soy Dios de Juan, Dios de Marco, Dios de Alejandro, Dios de Sara, Dios de Piru, Dios de Patri, yo soy Dios de ellos. Y a los ángeles, mira, yo soy Dios. Yo soy Dios de ellos. Mira la tempestad, mira Argentina, mira la Argentina, le di todo, solo que la llené de argentinos. Mira cómo están. Mira cómo están los argentinos. Yo me imagino a Dios diciéndole a los ángeles, ¿viste cómo están? Sí, y ahora que el dólar se aquietó están más tranquilos, pero mira que le toca 45 y salen volando. Y Dios diga, pero yo soy Dios de la iglesia de Aliento de Vida. Mira esos hombres que la presión los está tocando y vienen los miércoles a clamar a Dios. Yo el miércoles estaba ahí de rodillas y de repente un joven al lado mío lo vi quebrado, orando, clamando a Dios. Esa es la iglesia que Dios espera. Esa es la iglesia que bajo presión dice, yo te creo, Señor. ¿Cuántos en esta noche son capaces de lograr sorprender hasta a Dios mismo? Cierre sus ojos, incline su voz.